Hola, con este video vamos a aprender a realizar una prueba de hipótesis a través de una TED Student utilizando Excel y también utilizando Statistics. Para ello vamos a utilizar esta base de datos en donde se recogen datos fisiológicos de pacientes como son el pulso, la presión sistólica, diastólica, lipopolisacáridos de alta y baja densidad, el peso y la altura. Bien. Como ustedes pueden observar, tenemos una mezcla de personas, hombres y mujeres, y también tenemos una mezcla de edades. Así que lo primero que deberíamos hacer es organizar esta base de datos para, por un lado, poder observar a los hombres y por otro a las mujeres, pero también poder establecer cortes de edad, porque es obvio que todos estos parámetros fisiológicos pues van a ser diferentes dependiendo de la edad que tengan las personas. Así que vamos haciendo primero eso. En primera instancia voy a separar por hombres y mujeres porque esas serán las dos condiciones en las cuales yo voy a comparar cualquiera de estas variables. Para hacer eso vamos a utilizar el filtro. Bueno, primero vamos a seleccionar una columna y después vamos a poner el filtro. Y vamos a separar aquí. Primero voy a seleccionar a las mujeres. Y enseguida pues voy a copiar todos los datos solamente de las mujeres. Y los voy a poner en otra hoja. Les recomiendo que cuando hagan este procedimiento pasen los valores. Muy bien. Y enseguida voy a hacer el mismo procedimiento, pero ahora seleccionando solamente a los hombres. Entonces aquí voy a cambiar el filtro, así. Ahora estoy viendo solamente a los hombres. Voy a hacer el mismo procedimiento de copiar y mandar a otra hoja. Nuevamente voy a copiar aquí los valores. Un poco de formato, voy a centrar y a poner los títulos de las columnas en negrita. Entonces, la hoja número 2 corresponde a los hombres y la hoja número 1 corresponde a las mujeres. Voy a quitar el filtro para conservar el archivo original intacto. Y ahora voy a trabajar independientemente en estos dos archivos de hombres y mujeres. Vamos seleccionando un rango de edad para poder trabajar los números y poder hacer comparaciones que sean válidas. Para ello, pues nuevamente voy a aplicar un filtro aquí y voy a ver qué rango de edad tengo. Resulta que para hombres tengo personas desde los 18 hasta los 80 años. Entonces, pienso que podría ser conveniente analizar para este ejemplo solamente de los 18 a los 30 años. Entonces voy a aplicar ese filtro. Le voy a poner palomita solamente a las personas que tengan de 18 a 30 años. Y bueno, lo voy a dar a aceptar. ¿Okay? Entonces ahora se han ocultado todos los pacientes que tienen más de 30 años. Así que puedo trabajar con ese rango de edad. Voy a hacer lo mismo para las mujeres. Voy a seleccionar solamente aquellas que tengan entre 18 y 30 años de edad.
Entonces, bueno, aquí no hay personas de 30, sino que hay de 31. Voy a seleccionar hasta 31. Porque no hay ningún paciente que tenga 30 años. Entonces, pues voy a incluir hasta los de 31. Si gustan, hacemos lo mismo para los hombres, para no quedarnos cortos. Hasta los de 31, para estar igual. Muy bien. Fíjense que no quita el filtro. Para seguir viendo todo el tiempo nada más el rango de edad que he seleccionado. Bien. Entonces ahora toca seleccionar una de las variables que estamos viendo aquí. Y bueno, cualquiera sirve. ¿Qué les parece si analizamos la presión sistólica? La presión sistólica, vamos, entre hombres y mujeres. Esa va a ser nuestra variable a analizar. Entonces lo que voy a hacer, pues yo creo que me voy a poner solamente esos números en otro lugar. Que voy a utilizar una página nueva. Aquí. Recuerden, pasen los valores. Y esta va a ser la sistólica, pero en hombres. Y ahora voy a tomar la misma variable en las mujeres. Entonces va a ser la presión sistólica. Y esta va a corresponder a mujeres. Bien. Entonces ahora procedamos a hacer una prueba de hipótesis para esa variable en las dos condiciones que estamos observando, la condición de ser hombre y la condición de ser mujer. Vamos a ir aplicando la misma receta de cocina que trabajamos en clase, para lo cual voy a poner aquí un cuadro de texto que me permite escribir sobre las celdas. Entonces, la primera parte de esta receta pues era precisamente definir la variable que voy a analizar. Entonces esa variable es presión sistólica. No sé en qué unidades se mide. Déjenme ver acá en el Google, porque no conozco ese dato. Dice, bueno, entendido, milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces esa es la unidad que voy a trabajar. Milímetros de mercurio. Okay. Estoy observando los números, veo que están representados por números enteros, por lo tanto pues será una variable de tipo discreto. Variable discreta. El segundo punto que manejamos para esta receta o procedimiento pues son precisamente recordarnos de los supuestos o de los requisitos para hacer esta prueba. Los supuestos ya dijimos que son generales. El más importante pues es la normalidad. Y también se habla de que las varianzas sean iguales y conocidas. Y esas son suficientes para esta parte. Enseguida vamos a plantear las hipótesis. Que bueno, ya conocemos que son dos. La hipótesis alterna, en la cual vamos a expresar la diferencia entre la variable en dos condiciones diferentes. La voy a primero expresar con palabras y después la vamos a transformar
con símbolos. Entonces aquí podríamos escribir que la presión sistólica es diferente en hombres y mujeres. Recuérdense que cuando transformamos estas hipótesis en expresiones estadísticas, debemos referirnos al promedio de esta variable. ¿Okay? Podemos utilizar el símbolo para la población o para la muestra. Yo, como no tengo aquí el X barra a la mano, voy a utilizar el de la población. Bueno, podríamos utilizar el otro. Hay que poner una ecuación. El procedimiento es un poco borroso, pero una vez que la escriban, simplemente la pueden copiar. Ok, entonces ahí está, ¿no? El promedio, dice aquí, para la presión sistólica en los hombres es diferente que la misma cosa para las mujeres. Entonces aquí puedo copiar y pegar. Presión sistólica para las mujeres. Esa es la hipótesis alterna, que siempre va a expresar la diferencia en las condiciones que estoy analizando. Ahora bien, ahora toca pues expresar la hipótesis nula, en donde, bueno, ya dijimos que lo único que vamos a hacer pues es contradecir lo que hemos escrito ahí. O no se queda quieta. Contradecir lo que hemos escrito ahí poniéndole el símbolo de la igualdad. A ver, voy a hacer así para bajarlo todo. Entonces la hipótesis nula, pues lo que dirá es básicamente lo mismo, pero refiriéndose a la igualdad. Así que también voy a copiar y voy a pegar. Y aquí en lugar de diferente, pues voy a expresar la igualdad. Y entonces a la hora de escribirla, a ver si me dejan, sí. Pues voy a cambiar el 1 por el 0. Y voy a cambiar la expresión de diferente por igual. ¿Okay? Y entonces aquí ya están plasmadas las hipótesis que voy a trabajar. Recuérdense que la que vamos a comprobar con la estadística es la hipótesis nula. Muy bien. Lo siguiente pues es el estadístico de prueba, que en este caso, como vamos a utilizar un software, pues no necesitamos desarrollar las fórmulas. Eso es lo que va a hacer el programa por nosotros. Y bueno, este es lo que correspondería al estadístico de prueba, pues es el desarrollo de la prueba en sí misma. Y la voy a poner aquí abajo. Bien. Para realizar esto, vamos a ir a la pestaña de datos y después vamos a ir al menú análisis de datos. En él voy a seleccionar en la parte de abajo, como ustedes pueden observar, pues hay varias modalidades u opciones para una prueba de T. La que vamos a escoger en este caso es la prueba de T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales. Y vamos a dar a aceptar. En esta pantalla, en el primer cuadro en blanco, vamos a ingresar el rango para la variable 1, que básicamente es la primera columna de datos que tenemos. La vamos a marcar desde el nombre de la columna. Y vamos a marcar todos los números. Cuando terminamos de recorrer toda la columna, entonces aquí aparece el rango de celdas en las cuales están esos números. En el siguiente cuadrito vamos a hacer lo mismo para la variable 2.
¿sí? Entonces esa sería obviamente la otra columna, esta de aquí. Entonces, cuando termino de recorrer toda la columna, aquí aparece el rango de celdas en las cuales están colocados esos números. Después, dice, diferencia hipotética entre las medias. Esta es una expresión de la hipótesis nula. Y como le escribimos que no hay diferencia, entonces la diferencia hipotética es 0. Pueden ustedes poner o no poner ese número ahí. De cualquier manera, el software infiere o trabaja con una diferencia o con una hipótesis nula, pues que significa eso, ¿no? La nulidad de diferencia. Aquí donde dice rótulos vamos a marcar la casilla porque hemos utilizado los nombres de las columnas como rótulos. El valor de alfa o de la significancia estadística ya está prepuesto en .05, así que así lo vamos a dejar. Recuérdense que este valor de alfa se pone cuando uno pone en las hipótesis, no lo hicimos antes, pero ahí es donde debe de especificarse. Todos los software traen por default .05, lo pueden ustedes cambiar a su gusto, pero bueno, ese es el valor de referencia. Después, en la sección de abajo donde dice opciones de salida, hay que dar clic donde dice rango de salida. Y enseguida vamos a colocar nuestro cursor en este espacio en blanco. Es necesario que ustedes vean parpadear allí el cursor. Y enseguida van a escoger una celda en la hoja de cálculo en donde van a aparecer los resultados. Yo quiero que mis resultados aparezcan aquí. Cuando doy clic en una celda en la hoja de cálculo, pues aquí aparece el nombre de esa celda. Y ya, es todo lo que tenemos que llenar. Y enseguida vamos a dar clic en aceptar. Y ahí están los resultados. Voy a abrir un poco las columnas para que ustedes puedan ver todo el contenido. Vamos a abrir más. Tengo dos columnas de resultados, cada una correspondiendo con las columnas que yo puse acá, de datos. Entonces tengo la columna de hombres y la columna de mujeres. Y los resultados que observo son el promedio de cada uno de los grupos, la varianza, las N's, tengo 41 hombres y 35 mujeres. Tengo las varianzas agrupadas, que son el promedio de estas dos varianzas. Este 0 que significa la hipótesis nula. Tengo los grados de libertad totales. Y tengo este que se llama el estadístico de T. Ese estadístico de T es lo que ustedes trabajaron en el salón como el resultado de la fórmula del estadístico de prueba o estadístico calculado. Este es. O estadístico de prueba. Y luego tenemos el valor de probabilidad de una cola, valor crítico de una cola, el valor de probabilidad para dos colas y el valor crítico para dos colas. Entonces aquí podemos seleccionar si estamos analizando nada más un lado de la distribución o dos. Como recomendación general, cuando hagan una prueba con la distribución de student, lo mejor es ver el estadístico crítico de las dos colas. Este es el que llamamos antes estadístico de tablas o de contraste. Y es el que anteriormente habíamos leído en la tabla de student con los grados de libertad totales y el valor de confianza. Entonces ahora lo hemos obtenido con un software. Bien. Entonces esto sería el estadístico de prueba y pues también la comparación con la distribución. El siguiente paso
que voy a poner acá abajo sería escribir o declarar la decisión estadística. En este caso, pues hay que poner específicamente qué vamos a hacer con la hipótesis nula. De acuerdo a la regla de decisión que escribimos anteriormente en clase, lo que pusimos fue que si tenemos un estadístico calculado cuyo valor es mayor que el estadístico de tablas, entonces la decisión es que vamos a rechazar la hipótesis nula, porque si vemos la solución gráfica, dibujando las rayitas del valor crítico con respecto al valor calculado, bueno, pues estaremos observando que se ubica en una zona de rechazo. Entonces, en este caso vamos a rechazar la hipótesis nula. Y si nosotros vemos nuestros resultados para este problema, estamos observando que el estadístico calculado es 2.35 y el estadístico de tablas es 1.99. Entonces el símbolo que va ahí es obviamente mayor que. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos elementos en este problema para rechazar la hipótesis nula. Y eso significa que lo que estamos rechazando es la igualdad entre la variable en las dos condiciones que estamos analizando. Ok. Entonces lo que sigue es precisamente ahora escribir una conclusión en el contexto del problema. Una breve y corta explicación de lo que significa para el contexto del problema haber rechazado una hipótesis nula. En este caso es un problema sencillo y lo único que debemos de hacer es pues volver a ubicar qué escribimos en la hipótesis nula. ¿Sí? Lo que escribimos fue que en promedio la presión sistólica de hombres y mujeres será igual. Así que los números nos han llevado a rechazar esa proposición, por lo tanto entonces lo que podemos concluir es que en promedio, recuérdense que tenemos que utilizar la idea del promedio de las variables. En promedio, la presión sistólica de hombres y mujeres es diferente o no es igual, ¿sí? Cualquier expresión que lleve a entender que hay una diferencia en el promedio de la presión sistólica en hombres y en mujeres. Ahora bien, si ustedes se fijan, yo no estoy en condiciones de decir cuál es más grande o cuál es más chica. Lo único que sé es que estadísticamente esta variable se comporta de manera diferente medida en hombres y en mujeres. Y recordando que es un grupo particular, ¿verdad? Aquí le podemos poner la cotación entre 18 y 31 años. Es diferente. Ok. Para poder decir cuál es más grande o cuál es más chica, bueno, pues habría que mirar los promedios, pero más importante que eso, habría que hacer una gráfica. Cosa que más adelante les voy a mostrar cómo. Así es la solución utilizando Excel. Es rápida, es sencilla y no implica ninguna complejidad. Si ustedes se fijan también, estos números que se obtuvieron aquí serían exactamente los mismos si ustedes lo obtienen o lo resuelven mediante el método manual que hicimos en clase.
Entonces, todavía es un análisis sencillo que se puede resolver perfectamente sin necesidad de utilizar un software. Ahora bien, como pues sabemos que en el grupo hay personas que tienen computadoras que no son, que son Macintosh o de otros sistemas operativos, o que no han podido manejar de una manera correcta el Excel, entonces pues vamos viendo otra manera de hacerlo utilizando un software libre que también ustedes ya conocen, que es en este caso el StatDisk. Aquí pues es igualmente sencillo, lo único que debemos hacer en primera instancia es traernos nuestros datos desde Excel hacia ese software. Entonces los voy a copiar ahora nada más los números. Y les recuerdo que para esto el comando tiene que ser control C para copiar. Y ya en el software tiene que ser control V para que se pasen ahí, para visualizar. Y enseguida lo que hay que hacer es ponerle nombre a las columnas para saber a qué me estoy refiriendo. Para poner el nombre, pues será aquí en Data Tools. Doy clic y en el menú que se despliega voy a seleccionar Edit Column Titles o cambiar el título de las columnas, ¿no? Entonces en la columna número 1 tengo a los hombres, me parece, y en la columna número 2 tengo a las mujeres. Enseguida doy Save y ya me aparecen allí los nombres de las columnas. Bien. Ahora voy a ir a donde dice Análisis. Doy clic y en el menú que se despliega voy a seleccionar Prueba de hipótesis o Hipótesis Testing. Doy clic y por último selecciono en donde dice la media de dos muestras independientes. Aquí. Entonces, aquí tengo dos maneras de enfrentarme a esto, ¿no? Puedo usar el resumen de estadísticas, lo que me obliga de previo a calcular o más bien a saber el tamaño de la muestra, la media de la muestra, la desviación estándar de la muestra, tanto de la muestra 1 como de la muestra 2. O puedo utilizar esta otra parte donde dice Use Data, donde me da la opción de directamente escoger las columnas de la base de datos, dado que ya tengo los números ahí. Entonces, para hacer esto primero tengo que seleccionar una hipótesis alterna. En este caso, lo que selecciono es la hipótesis alterna y el software deduce cuál es la hipótesis nula. Entonces, aquí hay tres maneras de poner la hipótesis alterna. Utilizando el símbolo de la desigualdad o utilizando un mayor que o un menor que. Esto me da un poquito más de variedad a la hora de ingresar cuáles van a ser mis hipótesis iniciales. Por costumbre, pues la primera es como que la más genérica y es la que vamos a usar ahora, ¿no? Dice lo mismo que la que pusimos en Excel. El promedio de la población 1 es diferente o no es igual, dice ahí, que la media de la población 2. Así que es la que voy a dejar. El nivel de significancia es igual, es el valor alfa, ya está prepuesto en .05 y así lo vamos a dejar. Y luego hay que decir en dónde está la muestra número 1. Y pues la muestra número 1 está en la columna que se llama hombres. Aquí no es necesario poner la desviación estándar. Y luego la muestra número 2 pues es la columna que se llama mujeres. Y tampoco es necesario poner la desviación estándar. Aquí podemos utilizar el método de varianzas que no son iguales, varianzas que son iguales o un test de prueba preliminar. Entonces, igual que en Excel, vamos a escoger las varianzas iguales. Y vamos a dar Evaluate.
De este lado vamos a ver los resultados en forma numérica y en forma gráfica. Entonces, los resultados numéricos, pues básicamente la misma información que se obtiene en el Excel. Me dice cuáles columnas estoy utilizando en el análisis. También me dice cuál es la hipótesis alterna. Y me muestra el estadístico de T o estadístico calculado. Entonces, este de allí sería el estadístico calculado. Aquí no hay manera de ponerlo de color, así que bueno, aquí lo voy a dejar. Y luego está el valor crítico. Si ustedes se fijan, aquí se los pone como el más menos que ya habíamos manejado anteriormente, porque de entrada este software les está analizando el valor de T para las dos colas. Entonces ese que está en ese renglón es el estadístico crítico o de tablas, ¿no? Poner entre comillas. Este es el valor de P también que vimos por acá también en Excel. Los grados de libertad totales. Y el intervalo de confianza para el valor de la media. Son los mismos resultados que podemos ver en Excel. Y ahí los tienen ustedes, ¿no? 2.35 para el calculado, 0.02 para el valor de P de dos colas y 1.99 de los dos lados para el estadístico crítico. Aquí en Statistics también pueden ver la solución gráfica, más o menos como la dibujamos en la clase del aula. Estamos viendo la distribución de T centrada en 0. En la línea roja se están representados los valores del T crítico de su lado positivo y de su lado negativo. Y la línea azul está representando el valor calculado. Como ustedes lo pueden observar, aunque está cerca de la línea roja, bueno, pues está por afuera de la sección de aceptación, que es esa delimitada entre las dos líneas rojas. Por lo tanto, entonces estamos en zona de rechazo, lo que nos ha permitido pues rechazar la hipótesis nula. Entonces aquí yo puedo escribir eso, ¿no? Puedo poner que mi decisión estadística nuevamente pues es rechazar la hipótesis nula, dado que 2.35 pues es mayor que 1.99. Y puedo aquí también concluir o poner mi explicación en el contexto del problema. Y nuevamente pues puedo expresar la idea de que el promedio de la presión sistólica en hombres es estadísticamente diferente del promedio de la misma variable en mujeres. Les recuerdo que para construir su reporte en el futuro, aquí pueden copiar eso y lo pueden poner en un Word como si fuera pues una cosa que hicieron acá, ¿no? Entonces así pueden traerse esos valores de ese software hacia acá. O con el download también tienen el mismo resultado, igual el plot o la gráfica, pueden hacer lo mismo tomándole una foto y luego insertando esa foto en su reporte en Word como si fuera una figura. Desde insertar, buscan la imagen que acaba de bajarse, que no sé dónde esté, tal vez en descargas. Ahí está.
y la voy a insertar. ¿Va? Entonces, de esta manera ustedes pueden construir un reporte bien hecho, formal, y después que le pongan todo lo que ya saben que va, pues guardarlo como PDF en una locación que ustedes puedan ubicar. Le voy a poner reporte 1. Listo, queda listo para que ustedes puedan subir su tarea. Bien, voy a cerrar esto. Le voy a poner no guardar. Entonces, como pueden ustedes observar, cuando trabaja uno con los software para resolver una tarea de estudio, pues es sumamente sencillo, son unos cuantos clics. Una vez que tiene uno los datos, en este caso en el Sample Editor, ahí están las columnas de los datos. En el caso de Excel, pues de manera semejante, allí tenemos las columnas de datos y bueno, no queda más que correr el programa, siempre y cuando previamente ustedes hayan definido precisamente todos esos elementos que les ayudarán a tener una mejor comprensión de la naturaleza de su variable y les ayudarán a llegar a una conclusión clara, coherente, con respecto del resultado que hayan podido obtener del análisis estadístico. Espero haber sido clara, les agradezco mucho su atención.